Mi abuelo fue piloto de combate. Aunque siempre lo sentí distante, me caía bien. Cuando crecí, me di cuenta de que siempre estaba alerta, siempre buscando señales de peligro. El trauma de guerra, TEPT, tiene muchos nombres. Mi madre me contó que él no solía ser así, que cambió cuando volvió de Vietnam. La profesión de mi abuelo probablemente fue la razón por la que me obsesioné con el espacio, los astronautas, los aviones y los pilotos. Solíamos hablar de eso cuando estábamos juntos. Era un oficial muy hábil y de alto rango en el ejército, y conocía a algunas personas, incluso a un par de astronautas muy conocidos. Una vez le pregunté si había conocido a alguien que fuera a la Luna, y simplemente respondió: «No me hables nunca de la Luna, chico. Es un lugar oscuro y malvado». Murió en 2004 por causas naturales. Hace aproximadamente 2 meses, decidimos renovar la vieja casa de mis abuelos. Mientras limpiábamos el ático, encontré una vieja caja metálica. En la caja había varias cosas que, como asumí, pertenecían a mi abuelo. Había una medalla militar, un montón de papeles y una foto antigua de mi abuelo con 2 hombres que no reconocí. Mi abuelo parecía tener unos 40 años, así que supongo que la foto fue tomada en los años 70. Todos llevaban trajes espaciales, y el fondo era típico de los utilizados por la NASA, pero el logo no estaba. Solo un fondo monocromático en blanco. El parche de la misión tenía el nombre Dawnbreaker. No entendí nada. Mi abuelo era astronauta. ¿Por qué nunca le contó a nadie sobre esto? Dawnbreaker. Nunca había oído hablar de esa misión. Debió de haber sido encubierta muy bien. ¿Pero por qué? Encontré las respuestas en los papeles al fondo de la caja. Reescribiré el contenido literal a continuación, pero les advierto que muchas personas pueden encontrarlo muy perturbador. Mi querida familia, si alguna vez encuentran esto, debo confesar algo. En 1972 no estuve en Vietnam. No se suponía que debía contarle a nadie, pero si han encontrado esto, probablemente ya no importe. En 1965, otros pilotos y yo fuimos seleccionados para formar parte de un equipo no público de astronautas que participarían en misiones encubiertas en el espacio para nuestro gobierno. No obtendríamos la gloria y la fama de los astronautas regulares, pero nuestro país nos necesitaba, y ahí estábamos. A principios de 1972, nos dijeron que durante un periodo no especificado, nuestro país tenía un satélite secreto orbitando la Luna. Nunca nos dijeron qué hacía o por qué estaba ahí, solo que unas semanas antes había chocado contra la superficie en el lado oscuro de la Luna por razones desconocidas y que los datos que llevaba eran cruciales. El gobierno necesitaba recuperarlo y por eso nos enviaban a mí y a 2 astronautas más a recuperar el módulo de memoria del satélite. El equipo de la misión planeada del Apolo 18 fue transferido esencialmente a nosotros. Por lo que nos habían dicho, el equipo del Apolo estaba furioso. Tenían una razón para estarlo después de todo. Parecía que quienes estuvieran al mando tenían más poder que la NASA. La misión era obviamente de alto secreto. Fui oficialmente desplegado en Vietnam, mientras que en realidad recibimos un entrenamiento exhaustivo para la misión. Después de unos meses, nos encontramos de pie en la plataforma de lanzamiento frente a un coloso de cohete que nos llevaría a la Luna. Yo era el comandante de la misión, mientras que el teniente Carver era el piloto del módulo de excursión lunar, LEM, y el teniente Ackerman era el piloto del módulo de comando y servicio, CSM.
El viaje a la Luna tomó aproximadamente 3 días. Al llegar, hicimos un par de órbitas alrededor de ella. Cada vez que volábamos detrás del horizonte creado por la propia Luna, sentí una especie de impotencia cuando nuestra comunicación con el mundo entero se cortaba, ya que la señal se oscurecía por la masa esférica de roca y polvo bajo nosotros. El lado oscuro de la Luna no era nada como el lado iluminado, que vemos casi a diario. En lugar de suaves campos grises y tranquilos mares lunares, estaba completamente cubierto de cráteres oscuros y profundos agujeros, como si el universo mismo lo estuviera devorando lentamente. Finalmente se decidió comenzar el descenso en la superficie. Carver y yo intercambiamos deseos de buena suerte con Ackerman y en el módulo lunar llamado Charon. Nos separamos del CSM llamado Trinity. Después de que anunciamos, Charon ha aterrizado, nuestra respuesta no fue vítores y aplausos, sino un simple: aquí Trinity, felicidades Charon, transmitiré las noticias al otro lado, cuídense por allá. Así fue como quedamos desconectados del resto del mundo. Ackerman era nuestro único enlace. Mientras él estaba sobre el lado iluminado, podía comunicarse con el comando en tierra, y mientras estaba sobre el lado oscuro, podía comunicarse con nosotros, nunca ambos al mismo tiempo. Aunque el periodo orbital del CSM era de aproximadamente 2 horas, estaríamos en contacto solo durante unos 35 minutos en cada órbita. Aterrizamos en una llanura dentro de un cráter enorme. Contrario a lo que algunas personas creen, el sol brilla en el lado oscuro de la Luna de la misma manera que en el lado iluminado. La cantidad de luz depende de la fase lunar. Aún brillaba la luz del día en el lugar donde aterrizamos, pero sabíamos que pronto se oscurecería en unos días. Me sentí emocionado y curioso por lo que nos esperaba en este mundo alienígena. Esperamos aproximadamente 1 hora y media para recibir la respuesta del comando a través de Ackerman, y pasamos el tiempo preparando nuestros trajes. El comando envía sus felicitaciones. Procedan con la recuperación. Todo estaba en un silencio absoluto cuando pisé la superficie lunar. Intenté pensar en algo inspirador para decir, pero esos tiempos ya habían pasado. Con Carver ensamblamos el rover y después de plantar nuestra bandera junto a nuestra nave espacial, nos dirigimos. Mientras conducíamos por la superficie, vi lo que pensé que era un destello, como un brillo reflejado por algo metálico en la distancia. Dado que era común ver destellos de luz debido a un fenómeno físico interesante causado por la radiación espacial interactuando con nuestros ojos, no le di mucha importancia y pronto lo olvidé. Después de conducir por un par de horas, llegamos al satélite, o lo que quedaba de él. Inmediatamente notamos algo que no estaba bien. Había docenas de huellas alrededor de la sonda, que llevaban a un par de huellas que se arrastraban hacia la distancia. ¿Qué diablos es esto?, preguntó Carver, incrédulo. No lo sé, pero parece que alguien obtuvo lo que vinimos a buscar antes que nosotros, respondí. Tanto las huellas como los rastros eran diferentes a los nuestros. Quien se llevó los datos no estaba ahí bajo la bandera estadounidense. Como esperaba, no encontramos la caja de datos. Encontramos la parte donde se suponía que debía estar, pero no estaba. Por suerte para nosotros, justo estábamos en contacto con Ackerman, así que nos comunicamos con él para describir nuestros hallazgos. Esto no tiene sentido. ¿Quién lo habría tomado? Los rusos. Ellos ni siquiera tienen un programa lunar. Incluso si alguien lo hubiera tomado, ¿cómo no nos enteramos? ¿Cómo pueden los rusos aterrizar en la Luna sin que lo notemos?, respondió. Hasta donde sabemos, los rusos no tienen idea de que estamos aquí, ¿sabes?, dijo Carver por la radio.
Vamos a seguir el rastro. Corté la conversación. ¿Están seguros de esto?, preguntó Ackerman. No estoy seguro de nada. Claramente nos estamos perdiendo algo aquí. Pero haré lo que digas, capitán, respondió Carver. Sí, si lo que estaba en esta sonda era tan importante como para que 2 países enviaran gente aquí a recuperarlo, tenemos que averiguar qué le pasó, respondí. Copiado, Sharon. Transmitiré su paradero al comando tan pronto como pueda. Tengan cuidado ahí afuera. Ya teníamos el oxígeno a la mitad, pero continuamos con la esperanza de resolver este misterio. No pasó mucho tiempo hasta que vi algo a lo lejos. A medida que nos acercábamos, me di cuenta de que era una nave espacial. Su diseño era diferente al nuestro y estaba decorada con la bandera de la Unión Soviética. No podía explicar por qué, pero algo me resultaba realmente extraño en la nave. Si realmente hubieran estado los rusos con nosotros en la Luna, habrían captado nuestras comunicaciones hace mucho tiempo, por lo que no tenía sentido ocultarlo. Al módulo soviético no identificado, somos la tripulación del Dawnbreaker. Por favor, respondan. Sabemos que están aquí. Los tenemos a la vista. Nada. Intentamos contactarlos varias veces más en ruso e inglés, pero siempre recibimos solo silencio como respuesta. Nos acercamos más y me di cuenta de por qué la nave me parecía extraña antes. Parecía que había estado ahí por un tiempo. No vimos mucho del interior a través de las pequeñas ventanas, que habían sido cubiertas con algo desde adentro. Nuestro aire se está acabando y no me gusta esto, Miller. Deberíamos regresar ahora, dijo Carver con evidente inquietud en su voz. Lo sé, pero tenemos que averiguar qué está pasando aquí. Nos tomó un tiempo hasta que descubrimos cómo abrir la esclusa de aire. No había nadie en casa. El interior era un desastre. El lugar estaba salpicado de un fluido marrón rojizo, presumiblemente el contenido de uno de los muchos paquetes de comida abiertos que yacían en el suelo. O quizás era... No, rápidamente saqué ese pensamiento de mi cabeza. Era una nave para 2 personas. Había una pequeña cantidad de suministros y muestras sobrantes, pero no había señales de la caja negra del satélite. Había un traje espacial colgado en la pared cerca de la esclusa. 2 ocupantes y un traje espacial con una etiqueta de nombre claramente faltante. Ambos rápidamente nos dimos cuenta de que el otro aún debía estar por ahí en algún lugar, junto con su ocupante. En este punto, nos quedaba muy poco oxígeno, así que corrimos de vuelta a nuestra nave. Cuando llegamos a Sharon, con los últimos vestigios de oxígeno en nuestros trajes, me di cuenta de algo. Dime, Carver, ¿fui solo yo o no pasamos los restos en el camino de regreso?, pregunté. Joder, ni lo menciones. No estaba ahí. Es verdad. Compartimos nuestro intrigante descubrimiento con Ackerman más tarde, y él estaba tan sorprendido como el mando cuando les informó a su vez. Esa noche hice guardia durante las primeras 4 horas. En realidad, no era una noche, ya que el sol aún brillaba, pero por el bien de llevar la cuenta del tiempo, nos referíamos al tiempo cuando dormíamos como noche. Cuando finalmente llegó mi turno de dormir, tuve un sueño sobre seguir el destello que vi el día anterior. Caminé y caminé, hasta que encontré el mismo traje espacial de la nave rusa tirado en el polvo. Las extremidades estaban retorcidas y contorsionadas de manera espantosa, pero estaba claro que alguien o algo estaba dentro de ese traje. Me acerqué y comencé a abrir lentamente el protector solar que oscurecía el interior del casco. Miré con terror cuando vi su interior. Era mi cara, cubierta de sangre marrón rojiza. En lugar de ojos,
solo había 2 agujeros vacíos. Al día siguiente comenzamos a captar algo en un canal no utilizado de nuestra radio. Era una señal débil proveniente de algún lugar en el cráter. Intentamos conectarlo a los altavoces, pero no tenía sentido. Era solo un sonido repetitivo que se asemejaba a una persona vocalizando el sonido de una sola letra o vocal, pero alargado a unos 3 segundos, seguido de una pausa igual de larga. Estaba muy distorsionado y claramente no era un bucle, ya que cada sonido era ligeramente diferente al anterior. Comimos y nos preparamos una vez más para la caminata lunar. Estaba más oscuro que el otro día. El sol seguía brillando, pero avanzaba lentamente hacia el horizonte. Seguimos la fuente de la señal durante aproximadamente 1 hora, cuando encontramos algo tirado en el polvo frente a nosotros. Me tensé al mirar más de cerca y descubrí lo que era. Era un traje espacial, el mismo que el de la nave rusa. «Bueno, parece que encontramos a nuestro amigo perdido», dijo Carver con incredulidad. No dije nada, simplemente salté del rover y me acerqué lentamente y en silencio al traje. «¿Qué estás haciendo, Miller?», continuó Carver. Justo cuando estaba a punto de abrir el protector solar con mis manos temblorosas, el traje cobró vida y me agarró la mano. Con el sonido viajando a través de nuestros trajes, escuché un débil «Pomayit», que significa ayuda en ruso. Lo llevamos a nuestro módulo. El parche en su traje reveló su identidad como Tarkov. Estaba en shock e hipóxico. No sé cuánto tiempo o por qué estuvo simplemente tirado ahí, pero tuvo suerte de estar vivo. Durante las siguientes horas, entraba y salía de la conciencia. Eventualmente despertó. Nuestro ruso era malo, pero por suerte, hablaba suficiente inglés como para que nos entendiéramos. No recordaba por qué estaba ahí, qué le había pasado a él y a su tripulación, o cuál era su misión. Cuando miré por la ventana, me di cuenta de que nuestra bandera había desaparecido. No había huellas. Parecía como si simplemente se hubiera desvanecido. En este punto, cada uno de nosotros estaba realmente preocupado y pedimos terminar la misión. El mando se negó, explicando que la recuperación de los datos del satélite era de suma importancia. Decidimos continuar nuestra búsqueda al día siguiente y nos fuimos a dormir. De nuevo tuve la misma pesadilla del día anterior. Me desperté aterrorizado y empapado en sudor. Vi a Tarkov de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Luego se acercó Carver y se quedó ahí, mirándolo mientras dormía, durante 1 minuto o 2. Silenciosamente le pregunté: «Tarkov, ¿qué estás haciendo?». Pero solo murmuró algo como «ellos» o «cuándo», y se acostó. No dormí el resto de la noche y le mantuve la vista encima, pero no pasó nada interesante. Al día siguiente encontramos una foto o un mapa del cráter donde estábamos en un bolsillo del traje de Tarkov. Había un punto a unas pocas millas de donde estábamos, marcado con una cruz. Tarkov no sabía qué había ahí, pero pronto me di cuenta de que estaba justo en la dirección donde vi el destello el primer día. Teníamos que verificarlo. Carver y yo luego despegamos y nos dirigimos hacia ese objetivo misterioso, mientras Tarkov se quedó en el Charon. En realidad, nuestro rover tenía suficiente potencia para llevarnos a los 3, pero insistí en que no era así y que debía quedarse atrás. «No confío en este tipo», le dije a Carver,
después de asegurarme de que Tarkov estuviera fuera del alcance de nuestra radio de corto alcance. Aterrizamos en la luna. No encontramos la caja y de repente la sonda desaparece. Luego encontramos a un ruso que se supone que está muerto y que no recuerda cuándo fue la última vez que fue al baño. Y ahora nos dirigimos a este lugar que está marcado en su mapa y del que no sabe nada. Claro que no confío en él, y ni siquiera confío en cada paso que doy en esa dirección, respondió. ¿Qué vamos a hacer con él?, preguntó más tarde. No lo sé aún, pero no podemos llevarlo con nosotros. Ni el LEM ni el CSM están construidos para un pasajero extra, lo sabes, respondí. Y temo que él también lo sabe, replicó Carver. El sol se estaba poniendo. Después de conducir por un rato, llegamos a algo que me sigue desconcertando hasta el día de hoy. Justo frente a nosotros, había algo que solo puedo describir como una pirámide de 3 lados. Tenía unos 3 metros de altura y su superficie era completamente lisa y negra como la noche. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Carver con un escalofrío en su voz. Caminamos alrededor de ella y tomamos fotos. ¿Qué carajos?, escuché de repente a través de mi radio. Me giré y vi a Carver paralizado, mirando algo. Ahí, en la tenue luz que quedaba, había un traje espacial a unos 6 metros de nosotros. Reconocí que le faltaba la placa con el nombre y me di cuenta de que era el traje de la nave rusa. Estaba erguido, de pie. La visera estaba abierta, revelando una imagen que me aterroriza hasta el día de hoy. Estaba vacío. El traje estaba vacío, pero se mantenía de pie. Volví en mí cuando escuché un crujido proveniente de mi radio. No perteneces aquí, dijo una voz baja, profunda y distorsionada. De repente, una intensa luz me cegó. Cuando me recuperé, aquello había desaparecido. «Carver, ¿estás bien?», pregunté. Al principio guardó silencio, luego respondió. «Maldita sea NASA, maldito sea el ejército, maldito sea el satélite, maldita sea toda esta misión. Quiero salir de aquí, ahora». Sin debatir, corrimos hacia el rover y volvimos a Charon. Cuando regresamos, el sol ya había caído por debajo del horizonte y estaba casi completamente oscuro. La esclusa estaba abierta y Tarkov parecía estar de pie frente al módulo con su traje. Maldición, en la prisa, lo olvidamos por completo. Me acerqué a él y empecé. «Escucha, Tarkov, hay algo que...». Me detuve cuando noté que sostenía algo detrás de su espalda, pero ya era demasiado tarde. Se balanceó y me golpeó con una barra afilada. Golpeé mi cabeza contra el interior de mi casco y, aturdido, caí al suelo. Cuando el zumbido en mis oídos se detuvo, vi a él y a Carver peleando en el polvo. Me levanté y me lancé sobre Tarkov, impulsándonos a ambos unos metros más allá. Antes de que pudiera levantarme, ya estaba sobre mí. Luchamos, y justo cuando consiguió agarrar la palanca que usaba para liberar mi casco, le golpeé la cabeza con una roca afilada. Su visor se agrietó y mientras su aire se escapaba lentamente de su traje, me levanté y agarré la barra. Ya estaba manchada de sangre. Se lanzó sobre mí, pero lo apuñalé en el pecho. Luego cayó sobre mí y cuando nuestros cascos se tocaron, habló mientras el último aliento se escapaba de sus pulmones. «Él no es tu amigo. Sigue la voz». Me levanté y fui hacia Carver. Vi que su traje estaba perforado en el muslo y que sangre marrón rojiza
estaba siendo succionada al vacío a su alrededor. Cuando lo llevé dentro del Charon, me di cuenta de que nuestro botiquín de primeros auxilios había desaparecido. Estaba sangrando mucho y logré ralentizarlo, pero necesitaba tratarlo adecuadamente. Temía que, si despegábamos, podría desangrarse aún más rápido en gravedad cero. Había un botiquín en la nave rusa, ¿no?, dijo. Sí, respondí. Miller, tienes que ir a buscarlo. Maldición, no está tan lejos de aquí, ¿verdad?, dijo Carver. No, no lo está. ¿Estás seguro de que puedes aguantar hasta que regrese?, pregunté. Sí, solo ve. Así que fui. No te mueras, Carver. Esa es una orden, dije antes de irme. Como dije, no tardé mucho en llegar al módulo ruso, pero se sintió como una eternidad. Durante todo el viaje, esperaba que algo saltara de la oscuridad a mi alrededor. No me sorprendió ver que el traje que antes estaba colgado en la pared ahora faltaba. Pero aún así, un escalofrío recorrió mi espalda. Tomé su botiquín y regresé lo más rápido que pude, pero no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Tarkov. No es tu amigo, sigue la voz. Repetía una y otra vez en mi cabeza. Luego cambié el canal de mi radio al que habíamos escuchado el ruido incomprensible. Aún estaba activo. Me di cuenta de que era más fuerte en una dirección en particular. Sigue la voz, me dije a mí mismo. Era esta la voz a la que Tarkov se refería. ¿Quién no era mi amigo? ¿Tarkov? ¿Carver? ¿El comandante de la misión en la Tierra? Tenía que averiguarlo. Conduje en la dirección de la señal. Después de conducir al menos 15 minutos, llegué a un pequeño cráter de unos 9 metros de diámetro. Con mi linterna encendida, vi inmediatamente que había algo dentro, pero aún no podía reconocerlo. Di un paso hacia el borde, bajé al cráter y cambié mi luz a máxima intensidad. Me quedé paralizado de terror puro durante lo que parecieron horas. Había un bloque rectangular del mismo material que la pirámide en el centro del cráter. Un cuerpo yacía encima. Sus extremidades estaban contorsionadas de la manera más retorcida y espantosa posible. Le faltaban los ojos y en su lugar solo había 2 agujeros vacíos. Era Carver. Había una pequeña caja metida en su boca. Era la caja negra del satélite. Tomé la caja y salí corriendo de ahí lo más rápido que pude. Carver estaba muerto. Si Carver estaba muerto, ¿quién era a quien dejé en el Charon? No es tu amigo. Fue lo único que pensé el resto del camino de regreso. Cuando regresé, el cuerpo de Tarkov había desaparecido, pero Carver seguía ahí, tirado, sangrando. Pero no era él. ¿Qué era esa cosa? Gracias a Dios volviste, Miller, dijo Carver. No, Carver. Carver estaba muerto, mutilado. Miller, ¿estás bien?, continuó este ser. Sí, tengo el botiquín, respondí. No podía saber que yo sabía. No podía saber. Le traté la herida, su herida, y el sangrado finalmente se detuvo. Lo até, y luego me até a mí mismo. No le dije que había encontrado la caja negra. No le dije que lo había encontrado a él. Con el motor rugiendo debajo de nosotros, el Charon se partió en 2, y el compartimiento de la tripulación nos impulsó hacia arriba, al vacío.
mientras las patas permanecían plantadas en el polvo lunar eternamente. Ya he escrito en varias ocasiones que sentí que los minutos pasaban como si fueran horas. El ascenso y el acoplamiento tomaron un poco más de una docena de minutos, pero esos minutos se sintieron como décadas. Quería gritar tan fuerte que mis pulmones se rompieran y quería vomitar, pero no podía porque lo descubriría. Quería desmayarme, pero no podía. Tenía que salvar a Ackerman. Después de varias vidas, finalmente nos acoplamos con Ackerman y el Trinity. Durante todo el proceso, lo mantuvimos informado, pero el encuentro fue diferente. Estaba asustado, pero yo estaba más asustado aún. No sabía que Carver no era Carver. Yo lo sabía. Me desaté primero y empujé a Ackerman fuera del túnel de acoplamiento. Pateé a Carver en la cara cuando lo siguió. Cerré el túnel de acoplamiento detrás de mí. ¿Qué demonios estás haciendo, Miller? ¿Qué te pasa?, gritó Ackerman mientras me estampaba contra la pared del módulo de mando. No lo abras, Mike. No es Carver. Esa cosa en el LEM no es Carver. ¿Entiendes?, le grité de vuelta con dolor. Aunque era un soldado endurecido por la batalla, Ackerman finalmente rompió a llorar. Floté a su lado hacia los controles y antes de desacoplar el Charon, miré una última vez por la ventana del túnel de acoplamiento. Ahí estaba, una cosa con la cara y el cuerpo de Carver, pero no era él. Nos miraba. Sus ojos eran completamente lisos y tan negros como la misma noche. Abrió la boca de una manera que simplemente no era posible para un ser humano y soltó un chillido fuerte y perturbador que desearía poder olvidar. En un instante, todo se volvió silencio absoluto, mientras el Charon se desprendía del CSM y se deslizaba hacia el vacío. Ackerman y yo no dijimos ni una palabra durante los 3 días de viaje de regreso a la Tierra. Nos pusieron en cuarentena durante meses después de que volvimos a casa. Nadie nos explicó nunca lo que sucedió en esa misión. Nunca supe qué había en la caja negra. Honestamente, no quería saberlo después de todo lo que experimenté. Pero lo que fuera que estaba ahí fue suficiente para cancelar todas las demás misiones a la Luna y más allá. Finalmente nos liberaron y dejaron muy claro que nunca debíamos hablar de ello. Nunca volví a ver a Ackerman desde ese día. La única vez que hablé sobre él fue cuando un par de hombres con trajes vinieron a mi casa un par de años después de la misión. Capitán Miller, ¿ha estado en contacto con el teniente Ackerman últimamente?, me preguntó uno de ellos después de intercambiar saludos. No he hablado ni sabido de él desde la misión. ¿Ocurrió algo?, respondí. Lamento decirle, pero el teniente Ackerman fue encontrado muerto en un bosque cercano ayer. Tuve que sentarme. No lo conocía tan bien, pero pasamos una considerable cantidad de tiempo juntos en el entrenamiento y vivimos el infierno juntos. Así que fue más que suficiente para considerarlo un amigo. Pobre Mike. ¿Y cómo murió?, pregunté. No lo sabemos aún, pero tenía múltiples fracturas en todas sus extremidades y sus ojos fueron arrancados. Mi búsqueda de la verdad finalmente había dado algunos frutos. ¿Por dónde empiezo? He mencionado que mi abuelo conocía a algunas personas aquí y allá. Incluso me presentó a algunas de ellas, y logré convencerme de contactar a una persona que trabajaba en la NASA. Desafortunadamente, él no pudo ayudarme, pero me dio el contacto de alguien que posiblemente sí pudiera. Esta otra persona tampoco me ayudó,
pero me fueron rebotando de un lado a otro entre unas 10 hasta que finalmente conocí a alguien que realmente sabía de qué estaba hablando. Bueno, no lo conocí en persona, solo por internet, pero ya me entiendes. Obviamente, no revelaré su identidad ni más información de la que escribiré aquí. No fue muy amigable cuando me puse en contacto con él por primera vez. Cuando le pregunté si sabía algo sobre el Dawnbreaker, casi me colgó de inmediato. ¿Quién te habló de esto? Estás jugando con cosas que no entiendes, muchacho. Jacob Miller era mi abuelo, le expliqué. Guardó silencio por unos segundos. Ya veo. Supongo que no podríamos ocultarlo para siempre. Puedo ayudarte. No porque me lo hayas pedido, sino porque ya es hora. Pero te advierto, hay cosas que no querrás saber. Me envió por correo una unidad flash y de una manera muy complicada me explicó qué hacer con ella. La unidad era solo un señuelo y cuando la desarmé, reveló una tarjeta micro SD. No sé si estoy haciendo lo correcto al publicarlo en internet, porque lo que estás a punto de leer te dará muchas respuestas, pero abrirá aún más preguntas. La tarjeta SD contenía una transcripción de lo que probablemente era una grabación de audio en ruso. Al igual que con el mensaje de mi abuelo, reescribiré el contenido a continuación. Material número 1-EM663. Fuente, registro, número EM13 @FirstDawn1. Notas, transcripción traducida del ruso. Maldito pedazo de basura, está funcionando. Oh, gracias a Dios lo está. Perdón por mi grosera introducción. Mi nombre es Leonid Ivanovich Tarkov. Soy o era cosmonauta en la estación Kamchatka. Ahora, vayamos directo al grano. Sabes que estamos aquí y que nos has estado espiando con tu pequeño satélite durante un tiempo. Y aunque odio darte esta información, espero que la uses bien, porque ya no tengo más esperanzas. En caso de que realmente hayas estado viviendo bajo una roca, te explicaré lo que está pasando. Llevamos aquí 2 meses. Yo, Lenko, Novak y el comandante Polyakov. Dios bendiga sus almas. Nuestra estación es pequeña, pero nos ha servido muy bien. Es un pequeño domo con 4 habitaciones, un laboratorio, una sala de almacenamiento, una sala de máquinas y un área central de convivencia. Nuestro propósito era investigar la Luna y su estructura. Mucho antes de que ustedes, los americanos, lo descubrieran, nosotros ya sabíamos sobre la anomalía del cráter. En cualquier otro cuerpo celeste, el tamaño y la profundidad de un cráter varían según la fuerza del impacto, pero su forma debería ser consistente. Sin embargo, en la Luna no es así. Los cráteres aquí son demasiado superficiales. Nunca se extienden por debajo de cierta profundidad. Colocamos esta estación en un cráter particularmente grande y profundo, con la esperanza de aprender más sobre este curioso fenómeno. Todo iba bien hasta que comenzamos a excavar. Era el día 64 de la expedición. Todos nos reunimos ahí para observar el resultado de nuestro arduo trabajo. El taladro era una maravilla de la ingeniería, diseñado específicamente para esta misión. El plan era perforar un agujero lo más profundo que pudiéramos. ¿Listos para comenzar, camaradas?, preguntó emocionado Lenko, nuestro ingeniero. Todos aplaudimos y, después de que él presionara el interruptor, el taladro cobró vida. El silencio se transformó en zumbido, el zumbido en giro y el giro en perforación. Estaba muy orgulloso de estar aquí, sirviendo a la Unión,
pero esperaba con ansias regresar a la Tierra. Este era el primer paso hacia nuestro viaje de regreso a casa. Después de asegurarnos de que todo iba bien, comenzamos a empacar y a dirigirnos a casa. Naturalmente, Lenko fue el último en irse, ya que se comportaba como si el taladro fuera su pequeño hijo al que debía cuidar. ¿Qué creen que hay ahí abajo?, preguntó mientras se apresuraba a alcanzarnos. Nuestro equipo no pudo detectar nada más allá de unos 5 metros debajo de la superficie, así que debe haber una capa de algún mineral muy denso, o quizás algún elemento desconocido. ¿Quién sabe?, elaboró Novak, nuestro geólogo. Creo que vamos a encontrar queso, dije, y todos nos reímos. Incluso el comandante Poliakov soltó una carcajada. Estaba equivocado. Todos estábamos muy equivocados. El taladro se atascó al día siguiente. Lenko y Novak fueron ahí para investigar más, mientras yo me quedé en la base con el comandante. No hablaba mucho y cuando lo hacía, era mayormente para criticar a alguien. Era de esas personas que no estaban satisfechas sin importar lo que hicieras, pero en el fondo se preocupaba por nosotros y lo respetábamos por eso. Lenko y Novak regresaron más tarde con un puñado de rocas negras afiladas y una noticia bastante sorprendente. Como predijimos, a unos 4 metros bajo la superficie hay una capa de este material negro extremadamente duro. Es tan duro, de hecho, que rompió la cabeza del taladro, explicó Novak. Entonces, ¿tienen alguna idea de qué es?, preguntó el comandante. Aún no. Podría ser algún tipo de mineral cristalino metaestable formado bajo alta presión, pero no sabremos qué es hasta que lo analice, respondió Novak. Los siguientes días fueron muy interesantes. Lenko y yo pasamos casi todo el tiempo reemplazando las cabezas del taladro. Novak estaba completamente absorto en el estudio de este extraño material. El hecho de que no avanzara mucho solo alimentaba su asombro. Yo estaba haciendo mantenimiento en el taladro con Lenko cuando, de repente, el taladro cayó en picada por el suelo, casi llevándonos con él. ¿Viste eso?, preguntó Lenko confundido. Claro que lo vi, idiota. Casi me arrastra al agujero, por si no te diste cuenta, le respondí. Luego me di cuenta de que probablemente no se refería al taladro, y pensé que iba a decir algo más, pero no lo hizo. Miré dentro del agujero, saqué un bastón de luz del bolsillo de mi traje, lo activé y lo dejé caer en el agujero. Cayó en algún tipo de cavidad. El resto del equipo llegó poco después, y el comandante comenzó a maldecir el taladro, luego a nosotros, y finalmente nos felicitó por hacer el primer gran descubrimiento en esta roca. Sabía lo que iba a pasar después. Preparen su equipo y descansen. Mañana bajamos, dijo Poliakov. Cuando regresamos a Kamchatka, Lenko insistió en que necesitaba revisar el equipo exterior. Pensé que era un poco extraño, porque lo había revisado 2 días antes, pero nuestro equipo se rompe todo el tiempo, así que no lo consideré un gran problema. Quería quedarme con él para que no estuviera solo afuera, pero se negó. Sin posibilidad de convencerlo, lo dejé. Regresó dentro de unos 30 minutos después que nosotros. Sin embargo, unos minutos después de su regreso, escuchamos un golpe desde la esclusa de aire, luego otro. Corrimos hacia ahí y Novak miró por la ventana. Abrió los ojos de par en par y escaneó el exterior con una expresión en blanco. ¿Qué sucede?, pregunté. No lo sé, respondió. Lenko, ¿sabes qué está pasando? Tú regresaste al último, preguntó el comandante. No,
Juro que no tengo idea de qué fue eso, respondió. Novak siguió observando el exterior durante unos segundos y luego volvió a su trabajo, así que nosotros hicimos lo mismo. Al día siguiente descendimos por el agujero. El comandante bajó primero y luego lo seguí. Descendí unos 4 metros cuando llegué a la capa de material negro. Como si no fuera lo suficientemente difícil pasar por la abertura estrecha con el traje puesto, tuve que tener cuidado de no cortar el traje con los bordes afilados de la sustancia oscura. Luego llegué a una sección hueca y descendí unos 10 metros más hasta tocar el suelo firme. Estaba completamente oscuro, pero con mi linterna encendida vi que estábamos en una especie de caverna o cúpula. Las paredes estaban fuera de vista, pero el suelo era del mismo material que el techo. El taladro estaba ahí abajo. Se había derrumbado cuando el techo cedió. Esperamos al resto del equipo y luego nos dirigimos hacia la oscuridad. Después de unos minutos, avistamos la pared. Estaba hecha del mismo material, como esperaba. ¿Tienes alguna idea de qué es esto, Novak?, preguntó el comandante. No lo entiendo. Es como un cristal muy compacto, pero no pude descubrir de qué está hecho. Es completamente inerte, no se derrite y no conduce bien el calor, explicó Novak. Seguimos la pared y dimos la vuelta completa a la cavidad hasta volver al punto de partida. Las paredes, el techo y el suelo eran simplemente de este material negro, completamente liso. Nos dirigimos de vuelta a la abertura. Sin embargo, en el camino de regreso, nos encontramos con otra abertura en el suelo. Había una rampa que descendía en espiral, y después de dudar un rato, decidimos bajar. Descendimos a otra cavidad más pequeña, donde los túneles se extendían en 4 direcciones, como una encrucijada. Nadie hizo la pregunta obvia. Esto no era una formación natural. Éramos 4 y había 4 túneles. Podrías pensar que nos dividiríamos para cubrir más terreno, pero éramos soldados, no un grupo de niños tontos, así que nos mantuvimos juntos. Caminamos quizás durante 40 minutos. Pasamos por varios otros cruces. Todo el lugar parecía un laberinto o una red de túneles, y sería muy fácil perderse aquí. Así que cada vez que pasábamos por una intersección, dejábamos una barra luminosa en la boca del túnel del que veníamos. Todo el lugar era inquietante y cuanto más avanzábamos, más incómodo me sentía. Algo en lo profundo de mi mente me decía que no debíamos estar aquí. Acabábamos de llegar tal vez al 10º u 11º cruce. Continuamos recto, pero después de unos pasos, noté que el Lenko ya no estaba a mi lado. Me giré y lo vi mirando hacia uno de los túneles laterales en la intersección. Chicos, deténganse. Hablé por radio. Lenko, ¿qué pasa? Él se giró para mirarnos y dijo: No lo sé, chicos. No me siento bien. Tenemos que regresar. Algo no está bien aquí abajo. Lo que sucedió después fue tan rápido, pero se sintió como ver un video en cámara lenta. En un momento, estaba ahí parado mirándonos, pero en el siguiente, había desaparecido. Algo lo había jalado hacia el túnel. Corrimos de vuelta y quería seguirlo, pero el comandante me detuvo. ¿Qué haces? No podemos dejarlo atrás, grité. Él ya no está. Tenemos que salir de aquí o todos moriremos, dijo. Tenía razón. Este no era nuestro mundo. Lo que sea que se haya llevado al Lenko, todavía estaba ahí con nosotros. Teníamos que salir. Corrimos de regreso por donde habíamos venido.
Correr con tan poca gravedad era muy incómodo, pero al menos era más fácil, así que no necesitábamos detenernos para recuperar el aliento, incluso con nuestros trajes pesados. Sin embargo, cuando llegamos al siguiente cruce, nos detuvimos de todas formas. El bastón luminoso ya no estaba. Como pronto nos dimos cuenta, todos habían desaparecido. Al principio recordamos el camino, pero en algún momento probablemente tomamos la ruta equivocada, porque nunca llegamos a la rampa en espiral. Finalmente llegamos a lo que parecía ser un callejón sin salida. Queríamos regresar cuando todos escuchamos y sentimos un golpeteo a lo lejos. Obviamente no había aire, así que el sonido probablemente viajaba a través del suelo. Tump, tump, tump. Novak fue el primero en entrar en pánico. Tump, tump, tump. Oh, mierda, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer, comandante? Por favor, tenemos que hacer algo. Quiero volver a casa. Gritó por la radio. Tump, tump, tump. El golpeteo se hizo más fuerte y más fuerte, o tal vez más cercano. Tump, tump. Yo también estaba al borde del pánico cuando noté que la pared frente a nosotros no era de una sola pieza. Había una ranura que corría desde la parte superior hasta la parte inferior, en el centro. «Ayúdenme con esto», dije. Con una combinación de varias herramientas, logramos abrirlo para revelar que la pared en realidad era una puerta. El sonido estaba ahora tan cerca que pensé que si miraba hacia atrás vería la fuente, pero no quería. Nos apretamos para pasar por la puerta y dejamos que se cerrara detrás de nosotros. ¡Pump! Joder, eso estuvo cerca. ¿Estás bien?, preguntó el comandante. ¿Cómo vamos a regresar ahora?, preguntó Novak. Encontraremos una manera, dijo el comandante. ¿Cómo? No tenemos idea de dónde estamos. Y hay... El comandante lo interrumpió. Encontraremos una manera. Caminamos por otro túnel durante un tiempo, hasta que llegamos a una sala. Era circular, de unos 15 o 20 metros de diámetro. Estaba llena de filas concéntricas de cajas negras o mesas, tal vez. En el centro había una pirámide negra de 3 lados. De nuevo, 4 túneles continuaban hacia lo desconocido en cada lado, como en las intersecciones. ¿Qué era ese lugar? Decidimos no perder tiempo y entramos en uno de los túneles. Probablemente caminamos durante horas, pero nuestro oxígeno estaba casi agotado, y poco después de dejar la sala circular, comencé a sentirlo. Mi mente se nubló y mis piernas se sentían como gelatina. Recuerdo que finalmente llegamos a una sala. Era circular, con filas concéntricas de mesas negras y una pirámide de 3 lados en el centro. Ya no tenía energía para darme cuenta de que, de alguna manera, habíamos regresado a la misma sala de la que veníamos. Me desplomé en el suelo, respirando con dificultad, luchando por el poco oxígeno que quedaba en mi aire. Como medida desesperada, me quité el casco. Respiré profundamente y aire frío llenó mis pulmones antes de colapsar. Vi algo mientras estaba inconsciente. No puedo recordarlo con claridad, como cuando te despiertas y recuerdas un sueño, pero lo olvidas en unos minutos. Recuerdo haber visto algún tipo de ser. No puedo recordar cómo lucía, pero sabía que estaba dormido. Luego se despertó. Tarkov, dijo una voz en el borde de mi conciencia. Despierta.
Me desperté y vi a Novak. «Despierta, Tarkov», repitió y me sacudió. Vi que él también se había quitado el casco. De alguna manera, había aire y podíamos respirarlo. Pero después de todo lo que había pasado, era uno de los hechos menos sorprendentes. «¿Qué pasó?», pregunté. «Gracias a Dios estás bien. No lo sé, pero algo no está bien con Polyakov», respondió. Me levanté y lo vi parado frente a la pirámide. «Comandante Polyakov», grité. No respondió. Comenzamos a caminar hacia él con Novak. Me desmayé cuando volvimos aquí. Cuando desperté, él ya estaba parado ahí. No respondía y no se movía ni un centímetro. Luego te encontré y te desperté, explicó Novak. Polyakov movió su brazo y tocó la pirámide. No sé por qué no lo noté antes, pero de todos modos, su casco seguía puesto. No había manera de que le quedara oxígeno. De repente, la superficie de la pirámide se volvió negra. Quiero decir, ya era negra antes, pero ahora era tan negra que ya no podía ver la superficie, solo el contorno. Era como si alguien simplemente hubiera arrancado una parte del espacio mismo. Algún tipo de mano negra apareció frente a la pirámide. No puedo comprender de dónde vino, pero parecía extenderse desde la pirámide misma. Agarró el brazo de Polyakov y en un abrir y cerrar de ojos, lo arrastró hacia la oscuridad. Nos giramos y corrimos hacia el túnel a nuestra derecha. A unos cuantos metros en el túnel, tropecé y caí de cara al suelo, rompiendo mi lámpara en el proceso. La última luz en el túnel desapareció con Novak mientras corría, y entonces me sumergí en la oscuridad. Luego escuché pasos pesados detrás de mí. Quería levantarme y correr, pero no podía. Ya no podía soportarlo. Me quedé ahí tendido, esperando mi final, mientras los pasos se acercaban. Tump, tump, tump. La cosa llegó justo al lado mío, y sentí una mano tocar mi pierna. Tocó mi traje varias veces más y avanzó hacia mi cabeza. Luego, para mi horror, tocó mi rostro. Estaba fría. Me imaginé la misma mano que acababa de arrastrar a Polyakov dentro de la pirámide. Imaginé que me arrastraba hacia atrás y me metía en la pirámide para hacerme cosas terribles. Esto era todo. Este era mi final. Pero no sucedió. ¿Quién eres?, preguntó una voz temblorosa. Me sobresalté y no supe qué hacer. Era la voz de Lenko. «Soy Tarkov», dije después de un rato. «Gracias a Dios te encontré. Pensé que moriría aquí, solo», dijo. Me levanté y caminamos juntos por el túnel en total oscuridad. Deambulamos por los túneles durante horas, tal vez días o semanas. Al principio no estaba tan mal, porque no estaba solo. Llenamos el tiempo hablando de varias cosas. Hablamos sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos y sobre cómo nos convertimos en astronautas. En un momento, le pregunté qué pasó después de que fue arrastrado. No respondió y desde entonces guardó silencio. No pasó mucho tiempo hasta que el silencio me obligó a cuestionar cada paso que daba. ¿Cómo sobrevivió Lenko? ¿Qué pasó con Polyakov? Pero había un pensamiento que era mucho más fuerte que los demás. ¿Era realmente Lenko quien estaba a mi lado? ¿Era él o ese monstruo con la mano negra? No lo sabría porque no podía ver. ¿Por qué no tenía luz? ¿Cómo me encontró? Mi gratitud por no estar solo se transformó en terror. Cada segundo, mi desesperación por ver cualquier luz era más fuerte. Ya no podía soportarlo.
De repente tropecé y caí. ¿Estás bien, Tarkov?, preguntó Lenko. Tropecé con algo, le expliqué. Me giré y con mis manos procedí a sentir el objeto que causó mi caída. Era muy irregular, pero a veces simétrico. En algunos lugares era suave y flexible, mientras que en otros era frío y liso. Entonces me di cuenta de lo que era. Un traje espacial. Finalmente encontré la lámpara y, después de luchar un poco, la desprendí del traje. Al principio, para mi sorpresa, tenía miedo de encenderla. Tenía miedo de ver lo que había en la oscuridad a nuestro alrededor. Tenía miedo de ver quién estaba en el traje espacial, pero lo hice de todos modos. La luz me cegó, y después de que mis ojos se adaptaron a la luminosidad, vi el rostro de Novak en el traje y a Lenko de pie junto a nosotros. Nuestras miradas se cruzaron y, por un breve momento, sentí que sus ojos eran de alguna manera antinaturales. Algo no estaba bien con ellos. Estaba a punto de darme cuenta de qué era, cuando el cuerpo a mi lado se sacudió y tomó una respiración profunda. Novak, ¿estás bien? ¿Cómo llegaste aquí?, pregunté. Estaba muy desorientado. No lo recuerdo. Es él, dijo, mirando a Lenko. Luego me miró a mí y ambos nos pusimos de pie. Pensé que estaban muertos, dijo. Nosotros también, le respondí. Me alegraba ver finalmente un rostro humano, pero no había terminado. Todavía teníamos que encontrar una salida. Corrí tan lejos como pude, hasta que me di cuenta de que no me seguían. Quise regresar por ustedes, pero pensé que también habían desaparecido. No recuerdo qué pasó después. Me duele la cabeza solo de intentar pensar en ello, explicó Novak. Después de mirarlo más de cerca, me di cuenta de que se veía terrible, quizás enfermo. Sus ojos estaban rojos y estaba completamente pálido. Algo andaba mal con él también. Después de unas horas, decidimos detenernos y descansar. Finalmente me quedé dormido. Esta vez no tuve ningún sueño, solo oscuridad absoluta. Y era aún más aterrador porque me recordaba el tiempo que pasé en la oscuridad. Me despertó algo. Era Novak. Me hizo una señal para que guardara silencio. Vi a Lenko durmiendo a unos metros de distancia. Tarkov, escucha, susurró. Tenemos que irnos ahora. Debemos alejarnos de él. ¿De qué hablas? ¿Estás loco?, le respondí en un susurro. Tarkov, ¿recuerdas los golpes en la estación?, preguntó. Cuando miré por la ventana, vi algo, pero en ese momento pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, así que me quedé en silencio, explicó. En la distancia, vi una figura, de espaldas a nosotros. Se estaba alejando, pero se detuvo cuando enfoqué mis ojos en ella. Se giró y me miró. Era él, era Lenko, concluyó Novak en su revelación. Me tomé un minuto para procesarlo todo. Luego asentí y me levanté en silencio. Procedimos a caminar con cuidado. Algo estaba mal en este lugar, algo que no puedo explicar. Las personas desaparecían, las personas aparecían. Si lo que decía Novak era cierto, la persona detrás de nosotros era Lenko. Y si no, entonces ¿qué era? Novak estaba diciendo la verdad. ¿Realmente era Novak o algo más? No podía confiar en nadie, ni siquiera confiaba en mí mismo. Todo se sentía tan irreal, pero tan real al mismo tiempo. Tenía tantas preguntas a las que no quería respuestas. Sentía que me rompería en ese momento.
Sentía que las paredes del túnel se estaban colapsando sobre mí, apretándose más y más a cada segundo. Quería desesperadamente salir, quería ir a casa, pero estaba tan lejos. Entonces escuché una voz detrás de mí. «¿Eres mi amigo, Tarkov?», preguntó Lenko. Me giré para verlo de pie justo detrás de Novak, que estaba detrás de mí. No sabía qué hacer. Yo, claro que soy tu amigo», respondí. «Bien», dijo. Lo miré a los ojos y me di cuenta de lo que estaba mal con ellos. Eran completamente negros. «¿Qué eres?», grité. «Somos todo», dijo con una voz inquietante y antinatural. Luego abrió la boca de una manera imposible y mordió el cuello de Novak, engullendo su cabeza en su garganta. Novak gritó de agonía, pero sus gritos fueron ahogados por la carne de la cosa. Me giré para correr mientras escuchaba rugidos y chillidos ensordecedores detrás de mí. Tenía demasiado miedo de mirar hacia atrás, pero sentía que se acercaba. Tum, tum. Corrí por el túnel durante un rato, hasta que llegué a una intersección. En el centro había una rampa en espiral. Mi corazón se hundió. Podría ser de donde venimos. Tenía que serlo. Ascendí por la rampa, pero cuanto más subía, más difícil me era respirar. Me puse el casco y llegué a una gran sala. En el techo había un pequeño rayo de luz solar que entraba por un agujero. Tum, tum. Salí trepando. Finalmente estaba fuera, pero no tuve tiempo de celebrar. Me estaba quedando sin oxígeno. Lo que quedaba era solo el aire atrapado en mi traje al volver a colocarme el casco. Mis reservas estaban completamente agotadas. Fui a caminar hacia la base cuando me congelé. Caí de rodillas. La base había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Ambos aterrizadores estaban, pero la base en sí había desaparecido. Me arrastré hasta uno de los aterrizadores. Casi me asfixié en el camino, pero lo logré. A quien reciba esto, presumo que soy el último sobreviviente de la expedición Kamchatka. Estoy enviando esta transmisión en caso de que no lo logre. Creo que lo que sea que esté allá abajo estuvo dormido durante mucho tiempo, pero lo despertamos. El motor se está calentando ahora, pero temo que se me acabe el tiempo. Puedo verlo afuera. Se está acercando. Dios, ayúdame. Fin del registro. Pensándolo bien, no puedo dormir sabiendo que nuestra propia luna es algo antinatural, algo que oculta tantas verdades aterradoras. Cada vez que mires el cielo nocturno, recuerda que a veces las cosas más misteriosas y aterradoras están escondidas a plena vista. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.